Desde antes de 1812 y de 1824, ya existía una constitución de la Nueva España. Esta constitución regulaba la esencia y la calidad de toda la sociedad. Es necesario afirmar, con relación a la esencia de la Nueva España, que jurídicamente era un reino y no una colonia, a pesar de la dependencia política de la corona española. La estructura social y los regímenes que las gobernaban tenían propiamente las características de colonias. En la idea imperial de Carlos V, no solo se encuentra un deseo de unificar Europa, sino de europeizar América. En su reinado, se conquistó la Nueva España y la mayor parte del continente americano. Esta incorporación de América a Europa supone el ensanche del espacio geográfico tradicional del imperio, constituyéndose en un auténtico imperio euroamericano. La Nueva España contó con dos grandes grupos de órganos de gobierno. El primero radicaba en España y lo conformaba el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, mientras que el segundo grupo, con sede en Nueva España, lo formaba el virrey, las audiencias, las alcaldías mayores y los ayuntamientos. La monarquía española tiene dos fundamentos históricos que la sustentan. El primero no es exclusivo de España, sino que la autoridad del monarca se basaba en un convenio de él con el vasallo, donde éste ofrecía obedecerlo y servirlo, mientras que el segundo sí es propio de la historia española, de la época de la Reconquista, basado en el derecho foral, el de los fueros, en que la potestad del soberano descansaba en gran parte en los convenios que celebraba con las comunidades o consejos, en virtud de los cuales estos aceptaban obedecerlo y servirlo, a cambio del respeto que el monarca ofreciere a los fueros locales. En todo el periodo de la Reconquista, el municipio castellano jugó un papel de enorme importancia político-social, ya que los reyes otorgaban grandes privilegios a aquellos que poblaban regiones que iban recuperando para Castilla, de manos de los moros. Era una forma eficaz de ir consolidando el triunfo. Esa es la razón por la cual los pobladores de las regiones reconquistadas fundaban ciudades, o de ciudades ya fundadas, que pactaban adhesión al rey, gozaban como miembros de los mismos, de privilegios y la ciudad de gran autonomía. Un municipio que, según la tradición jurídica española, contaba con gran libertad en sus operaciones, independencia en cuanto a nombrar los miembros que componían el cabildo, arreglaba sus gastos y levantaba gente armada que podía marchar a la guerra con su propia bandera. Las raíces del poder real hispano, hundidas en la Reconquista, traen necesariamente como consecuencia lógica un concepto democrático del poder, la tradición del derecho foral, del reconocimiento de los fueros, de las comunidades o poblaciones y el hecho de que se reconoce la autoridad del rey por medio de un pacto o convenio, nutrieron a la filosofía jurídico-política española. Se consideró que el origen del poder era Dios, pero era dado al gobernante a través del pueblo, al cual debía servir, rechazando por lo tanto la teoría del absolutismo regio de la época, del derecho divino de los reyes.
Con el inicio de la modernidad y el surgimiento del Estado moderno, estos principios se rompieron, dando paso al absolutismo, y los reyes católicos absorbieron toda potestad en sus coronas. A pesar del absolutismo de los reyes españoles, a partir de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, no quedó totalmente borrada la tradición jurídico-política de la monarquía española, de raíces democráticas, y el hecho de que apelaran, como soberanos católicos, a la tradición del justnaturalismo, trajo como consecuencia que muchos excesos, propios de un ejercicio absoluto del poder, fueran mitigados unos y frenados otros. Entonces se trató de una monarquía absoluta, pero accesible. La fórmula jurídica, obedezcase, pero no se cumpla, o la ley se obedece pero no se cumple, ha sido utilizada con frecuencia para caracterizar el clima social de las Indias, como de franca rebeldía o desprecio hacia los mandatos de las autoridades peninsulares. Este principio jurídico pronto pasó a las Indias a través de reales cédulas e instrucciones, y después fue recogido en la recopilación de las leyes de las Indias, y su extensión e importancia fue inmensa. El obedezcase, pero no se cumpla, fue considerado como antecedente de nuestro juicio de amparo, tanto porque se trata de un medio de defensa contra actos de la máxima autoridad, ya que también la ejecución del acto impugnado se suspendía por lo pronto, como sucede en la suspensión del acto reclamado, del juicio de amparo, al interponerse el recurso de suplicación, que va anexo al obedezcase, pero no se cumpla. Al no existir la división del ejercicio del poder, el rey concentraba las funciones ejecutivas y administrativas, así como legislativas y judiciales. En relación a la actividad legislativa del rey respecto de las Indias, en forma simple y genérica, se entendió como leyes de Indias, un conjunto de disposiciones de carácter distinto, como cédulas, provisiones, ordenanzas, instrucciones o cartas. En el derecho público castellano, las leyes en su sentido más propio eran las dictadas por el rey a petición de las Cortes o por su iniciativa de acuerdo con las propias Cortes, teniendo carácter general y solo pudiendo llegar a ser modificadas por otra ley, tratándose de las normas de máximo rango. Ninguna de estas leyes fue dictada para las Indias, aunque las Cortes de Castilla, en diversas ocasiones, se ocuparon de los asuntos de Indias. A la par de estas leyes, desde el siglo XV, desde Juan II y sus sucesores, los reyes empezaron a dictar disposiciones sin intervención de las Cortes, con fuerza y vigor de la ley, conocidas también como premáticas o pragmáticas sanciones. Para las Indias son escasas estas disposiciones. En un principio, la administración de Indias fue encomendada por la corona al obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, y desde 1508 al mismo prelado,
en unión de Fernando Lope de Conchillos. Durante la regencia del cardenal Jiménez de Cisneros, Rodríguez de Fonseca y Lope de Conchillos dejaron de ser los administradores de Indias, y esta función recayó en un grupo de miembros del propio Consejo de Castilla. Para 1519, el Consejo estaba francamente dividido entre los que conocían de las cosas de Indias y el grupo que conocía propiamente lo que se refiere a los asuntos del reino castellano. Hasta el 1 de agosto de 1524, cuando se establece de manera independiente el llamado Consejo Real y Supremo de Indias. El Consejo de Indias era una autoridad de carácter judicial y conocía de ciertos asuntos en única instancia y otros como tribunal de segunda instancia, como asuntos que eran resueltos por las audiencias indianas y eran apelados. Tenía jurisdicción civil y penal, y conocía además de los llamados juicios de residencia y de visita, siendo el tribunal máximo con respecto a los asuntos de Indias. Tanto los juicios de residencia y visita tenían como objeto establecer la responsabilidad de los funcionarios. El juicio de residencia era la cuenta que se tomaba de los actos cumplidos por un funcionario público al término del desempeño de su cargo. Su origen es una constitución del emperador bizantino Zenón en el año 475. A través de ella, se obligaba a los magistrados imperiales y a otros jueces a permanecer durante 50 días en los sitios en donde ejercieran su autoridad, para que los habitantes pudieran querellarse contra ellos por los abusos cometidos en su cargo. Al integrarse el expediente, el juez de residencia resolvía y el Consejo de Indias sometía a residencia a los virreyes. También a los altos funcionarios de Indias, siempre al término del cargo. Mientras que la visita era una especie de inspección a un cuerpo de funcionarios y se trataba de un procedimiento secreto. El propio consejo podía ser visitado. Inclusive Carlos V en persona lo sometió a visita en 1534. La Audiencia de México también fue sometida a visita. El Consejo de Indias, ya que no existía la división del ejército del poder, tenía funciones administrativas y conocía de toda clase de asuntos, con facultades prácticamente ilimitadas en cuanto a las Indias. Contaba con facultades legislativas. También el cedulario de Puga, hecha por el oidor Vasco de Puga, contenía disposiciones de carácter legislativo para la Nueva España y solo algunas de carácter general. El virrey Luis de Velasco mandó que se imprimiera en 1563, aunque desordenada, es un trabajo muy completo. Otra obra de importancia fue la recopilación de Diego de Encinas, encargada por el Consejo en 1582. Compuesta de 4 tomos, comenzó a imprimirse en 1596 y contenía disposiciones vigentes y derogadas, y algunas contradictorias entre sí, por lo que no fue útil para los jueces ni abogados, aunque sí resultaba valiosa para los historiadores.
mientras que la recopilación de las Indias de Antonio de León Pinelo, entregada al Consejo en 1635, fue una imponente obra con perfecta trabazón y armonía. En este sentido, fue superior a la obra de la recopilación de 1680. Y finalmente, en 1660, el Consejo encargó otra recopilación a los licenciados Monsalve, Luna, Castrejón y Fernando Jiménez Paniagua. Este último dirigió los trabajos y quiso hacerla su obra personal, declarando que la obra de León Pinelo no llenaba sus objetos. El carácter mercantil de la empresa española en América se manifestó marcadamente en los antecedentes, organización y funcionamiento de la Casa de Contratación de Sevilla. Sus antecedentes los encontramos en las capitulaciones de Santa Fe, celebradas entre Isabel de Castilla y Cristóbal Colón. En este famoso contrato, después de nombrar a Colón almirante con título de derecho a sucesión, la corona invistió al futuro descubridor con el título y funciones de virrey y gobernador de todas las islas y tierra firme que descubriera y ganara, concediéndole la 10ª parte de toda la mercadería que se negociara con las Indias. De ello se concluye el carácter predominantemente mercantil de la empresa, ya que los reyes católicos ponían su dinero y autoridad real, mientras que Colón era el socio industrial. En el segundo viaje colombino, se ordena que al llegar a las islas, se estableciera una casa aduanal para depositar las mercancías que se enviaran a España o de España llegaran a las islas, y otras casas de aduana debían establecerse en Cádiz, con el fin análogo, llevándose riguroso inventario de los bienes que entraran y salieran, y el control también de la entrada y salida de personas de España a las Indias. Ante el tráfico cada vez más intenso de personas y mercancías entre la metrópoli y la América hasta entonces conocida, en cumplimiento de las ordenanzas del 20 de enero de 1503 de los Reyes Católicos, dadas en Alcalá de Henares, nace la Casa de Contratación de Indias, con sede en Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla fue un organismo de carácter mercantil, al que se le encomendaba la atención de todo aquello que era del interés de la corona en ese rubro, con relación al tráfico entre España e Indias, y su misión fundamental era la regulación del comercio entre la metrópoli y el Nuevo Mundo. El organismo ejercía una triple misión: dirigir el comercio y la navegación indianos, como tribunal de justicia mercantil, y también era una institución científica que estudiaba, enseñaba y resolvía los problemas marítimos y cartográficos. También ejercía un registro de barco y de personas.
velaba por el cumplimiento de los requisitos que debían cubrir en el tráfico constante entre España e Indias, teniendo a su cargo lo relativo a correspondencia y archivo. También cuidaba de los llamados bienes de difuntos, que eran los de patrimonio de las personas que fallecían en América, dejando herederos en España. Existieron dos organismos que fueron creados como anexos a la Casa de Contratación, por disposición del rey Carlos I en 1543, un consulado o tribunal de mercaderes, llamado Universidad de Cargadores de las Indias, que tenía que juzgar por estilo de mercaderes solamente la verdad sabida y buena fe guardada, sin escritos de malicia, plazos ni dilaciones de abogados. Y el Correo Mayor, a instancias de Felipe II, en 1580, que se encargó de la correspondencia entre Indias y España, y Sevilla y la corte. Contra la piratería se creó el impuesto llamado habería. Con los recursos provenientes de este gravamen, se dispuso armar a los barcos españoles y proveerlos de todos los elementos para su defensa. La habería se pagaba como porcentaje al valor de las mercancías, y en un principio el impuesto fue moderado, después exagerado, lo que dio origen al contrabando. Las medidas adoptadas en contra de la economía, que fueron dictadas por la Casa de Contratación, a la postre se constituyeron como una de las causas de la Guerra de Independencia, ya que se prohibió el cultivo de la vid, del olivo y la morera, creando el monopolio estatal del tabaco. El municipio se encontró en casi todos los pueblos, con matices o modalidades adecuadas a cada grupo social y con bastantes características comunes. El municipio fue concebido como una agrupación natural de familias o individuos que por atractivos de una región, necesidades de tráfico o de defensa, se reunían en un lugar determinado, formando una colectividad con fines propios, como grupo, pero distintos de los de sus componentes como familias o individuos. Aún se discute si el origen del municipio es romano o germano, ya que los romanos y germanos aportaron elementos que el mundo medieval fusiona y cristaliza en la institución municipal, que se arraigó en Occidente, particularmente en territorio de España, de donde pasó a América. Es difícil precisar cuándo nació el municipio, pero ya en el siglo XI habían aparecido los consejos de los pueblos. Durante el periodo de la Reconquista en España, y en virtud del derecho foral, los municipios gozaron de gran libertad y autonomía, funcionando como pequeñas repúblicas que contaban con todos los medios y plenitud de facultades para la realización de los fines comunes de la sociedad que constituía el municipio. En España los ayuntamientos funcionaron como cabildos abiertos y cabildos cerrados. Los cabildos abiertos eran aquellos en donde el gobierno se ejercía a través de la intervención directa del pueblo, mientras que los cabildos cerrados, por representantes, llamados concejales, munícipes o regidores. En la Nueva España se sabe de dos casos de funcionamiento de cabildo abierto,
que fue el de la villa de la Vera Cruz en un principio, y el de la villa de San Sebastián de León, cuando se fundó. En las poblaciones españolas, fundadas después del gobierno de Hernán Cortés, en la Nueva España, se sujetaron a las ordenanzas que éste dictó y simplemente a las tradiciones castellanas en esa materia. El 13 de junio de 1573, el rey Felipe II otorgó las ordenanzas sobre descubrimientos, población y pacificación de las Indias, donde reglamentó ampliamente lo referente a la formación y al funcionamiento de las ciudades. En estas ordenanzas se estableció cómo debían ser integrados los cabildos municipales. En Ciudad Metropolitana debía existir un juez con título de adelantado, o alcalde mayor, o corregidor, o alcalde ordinario, que tenía la jurisdicción en primera instancia y funciones administrativas. También con 2 o 3 oficiales de la Hacienda Real, 12 regidores, 2 fieles ejecutores, 2 jurados de cada parroquia, un procurador general, un escribano del consejo, 2 escribanos públicos, 1 de minas y registros, un pregonero mayor, un corredor de lanza, 2 porteros. Y para las villas y lugares, las autoridades municipales eran un alcalde ordinario, 4 regidores, un alguacil, un escribano del consejo y otro público, así como un mayordomo. El gobernador o alcalde mayor presidía el cabildo municipal, pero ello se consideró que iba en contra de la tradición española de autonomía y libertad municipal, por lo que era una clara manifestación de absolutismo. Los alcaldes mayores fueron al propio tiempo que los jefes políticos y administrativos de su circunscripción, jueces superiores de los alcaldes ordinarios, y se constituyeron en una especie de segunda instancia en todos los negocios judiciales. Sus obligaciones específicas eran las de fomentar el desarrollo de la agricultura y el cuidado del buen tratamiento de los indios. Mientras que los alcaldes mayores eran nombrados directamente por el rey o bien por virreyes, presidente y audiencias, siendo que en estos últimos casos el nombramiento debía ser aprobado por el Consejo de Indias. Los alcaldes mayores tenían funciones similares o idénticas a las de los corregidores, al grado que algunos autores sostuvieron que no existía diferencia de funciones entre ellos. Los corregidores indianos eran personajes de capa y espada, raramente letrados, y vestían comúnmente de negro, sin golilla al cuello, llevando vara alta de justicia, que sobresalía su cabeza, como símbolo de su autoridad judicial y de la preeminencia de la justicia real. Mientras que el alcalde mayor indiano era perito en derecho, hombre de leyes, y vestía igualmente de negro. Llevaba golilla, que era un signo externo de su condición letrada, y también alta vara de la justicia. Los alcaldes mayores y los corregidores constituyeron la más importante pieza del gobierno territorial de la Nueva España, por espacio de más de 250 años. Los alcaldes ordinarios tenían como función principal el ejercicio en primera instancia de la administración de justicia en el orden civil y penal, y si sus resoluciones eran apeladas,
conocían del recurso los alcaldes mayores o las audiencias en su caso. En donde no se hubieran nombrado alcaldes de la hermandad, los alcaldes ordinarios estaban facultados para conocer de los llamados casos de la hermandad, que eran violencia o heridas en despoblado, con fuga del autor del delito, allanamiento de morada, violación y resistencia a la justicia. Los alcaldes ordinarios tuvieron también funciones específicas respecto a la política de abasto en las ciudades, sin perjuicio de las funciones de los fieles ejecutores. Para ser nombrado alcalde ordinario, debía ser vecino del lugar y con casa poblada. También se requería que fuera persona honrada, hábil y que supiera leer y escribir. No podía ser nombrada persona que no tuviera oficio vil, ni tampoco aquellos que ejercieran el comercio. También los regidores constituían un elemento esencial del cabildo municipal, ya que eran los encargados de la política de abastos de la ciudad, poniendo precios a comidas y bebidas, y respetando una ganancia moderada para los mercaderes. Tenían intervención en las obras públicas, y corregían a su cargo la visita de cárceles y el desempeño interino de la alcaldía, por ausencia o muerte de los alcaldes ordinarios. En ocasiones llegaron a administrar hospitales. Los fieles ejecutores vigilaban la exactitud de las pesas y medidas en el comercio, y los síndicos o procuradores del concejo eran los representantes legales y defensores de los intereses de la ciudad o villa. Este funcionario también tenía que estar presente cuando existiera reparto de tierras en su villa o ciudad. Los alguaciles tenían como misión prender a quienes se les mandare, y la ejecución de los mandamientos de alcaldes ordinarios, persiguiendo los juegos prohibidos y los pecados públicos. Además, los escribanos tenían una labor muy importante, ya que debían llevar con toda fidelidad el llamado libro de acuerdos, autorizado por ellos mismos, en el cual se asentaban los actos, acuerdos y discusiones del cabildo, quedando de esa forma legalizados, y estaban obligados a guardar el secreto de lo que se trataba en los cabildos. En tanto que el mayordomo estaba encargado de todo lo relativo a la hacienda del municipio, y en las ciudades donde había lonja, existía un funcionario llamado corrector de lonja, que estaba facultado para intervenir en los contratos que en la lonja se celebraran. La intervención del corredor no era obligatoria para las partes contratantes, pero sí conveniente, ya que daba fe de los contratos verbales. Los ayuntamientos tenían funciones principales, como el cuidado de las obras públicas, la vigilancia y cuidado de mercados, ventas y mesones, el cuidado de los ejidos para pastos y plantación de árboles en lugares públicos, así como sacar a remate el derecho de vender carne y pan. También tenían la facultad de otorgar mercedes o concesiones de tierras y aguas dentro de sus jurisdicciones, y estas atribuciones les fueron restringidas y después quitadas, ya que los ayuntamientos tenían el manejo y administración de su patrimonio, y parte de ese patrimonio lo conformaba lo relativo a los cargos vendibles y renunciables, un sistema que fue corriente y legalmente admitido y reglamentado. Se admitía la postura de aquellas personas que llenaren las condiciones de idoneidad y competencia para ocupar el puesto o cargo vacante, debiendo preferirse méritos a dinero. Y el sistema de cargos vendibles y renunciables no se introdujo en Nueva España durante los primeros años. En 1529 ya se admitió para regidores y también para escribanos del cabildo
escribanos públicos, alguaciles mayores, depositarios y fieles ejecutores. Los oficios vendibles y renunciables no eran retribuidos por el Estado, ya que la retribución de los servicios que prestaba el funcionario titular la recibía de aquellos a quienes prestaba los servicios que debía efectuar dentro de sus funciones. De esta manera, el funcionario o empleado público se vinculaba directamente con la población y la retribución dentro de este sistema estaba directamente relacionada con el trabajo desempeñado, ya que el Estado no era un intermediario. La retribución o compensación al funcionario no se fijaba a su arbitrio, sino conforme a aranceles a los que debía someterse, bajo pena de serias responsabilidades. A pesar del absolutismo que absorbió en gran parte la autonomía municipal, el ayuntamiento conservó la autonomía económica, lo que le dio un cierto margen de libertad para cubrir sus necesidades y prestar los servicios a que estaba obligado. El ayuntamiento disponía de un patrimonio compuesto por los bienes comunes y los bienes propios. Los bienes comunes eran de dos clases, unos de uso y disfrute de toda la comunidad, como las fuentes, plazas y ejidos, y los otros de uso exclusivo de autoridades e instituciones como las escuelas, hospitales y la casa de cabildo. Mientras que los bienes propios no eran de disfrute ni de uso común, ya que se trataba de inmuebles que se daban en arrendamiento a los administradores directamente del ayuntamiento, y el producto se destinaba a los gastos públicos. Los locales comerciales de la Plaza Mayor eran de propiedad de los ayuntamientos y tenían también predios rústicos. Para arrendar estos bienes, se hacía mediante subasta pública. Si la recaudación de los propios no alcanzaba a sufragar los gastos, se recurría a los árbitros, derramas y contribuciones con autorización del rey, y en las ciudades existían además los pósitos, institución muy antigua, que tenía por objeto prevenir los males ocasionados por la pérdida de las cosechas y otras calamidades públicas. El pósito fue un fondo destinado a comprar trigo, maíz, cebada y otros granos durante la época del año, que eran más abundantes, y venderlos en tiempo que pudiera obtenerse mayor beneficio para el fondo, o en caso de necesidad pública, cuando fuera más conveniente para socorrerla. Estaban al cuidado del ayuntamiento. Suministraba también semillas a los labradores pobres a préstamo. También se encontraban las alhóndigas, que eran instituciones que tenían por objeto eliminar intermediarios en los artículos de primera necesidad, principalmente granos y harina, para evitar su encarecimiento. En la Nueva España se inició el establecimiento de las alhóndigas con el cuarto virrey, Martín Enríquez de Almanza. Junto con los pósitos y las cajas de comunidad de los pueblos indígenas, constituían un sistema auténtico de seguridad social en la Nueva España. Los pueblos indios funcionaron en forma similar a las ciudades españolas, existiendo diferencias importantes entre ambas. La más importante fue que los pueblos de indios, salvo excepciones, pagaban tributo a la corona, de donde se deriva, según vimos, la encomienda, que los limitaba tanto en su libertad individual como en su libertad como pueblo. También guardaban algunas diferencias particulares y puntuales con las villas y ciudades españolas.
Existían 4 diversas clases de pueblos de indios. Los primeros existían antes de la conquista, con instituciones, costumbres y territorio propio. Estos pueblos se mandaban por sus usos y costumbres y pugnaban porque fueran conservados, siempre que no fueran contra la religión cristiana. Las tierras también les habían de ser respetadas. También existían pueblos que tenían vida civil y costumbres definidas y compatibles con la cultura española, pero que carecían de tierra suficiente para sus menesteres. A estos pueblos de indios se les conservaban sus costumbres y la tierra que poseían. Además se les acrecentaba esta y se les debía devolver aquello que se les hubiera usurpado. También existían pueblos que tenían territorios suficientes, pero no estaban reducidos a la vida social y sedentaria, ya que vivían de la caza, sin asiento bien definidos, y se les conservaban todas sus tierras como sus costumbres, organizándose conforme a las reglas de la vida municipal castellana. Y por último existieron pueblos nuevos de indios, ya familiarizados con la cultura española, con carácter pacífico, formados en lugares de avanzada, como medio de introducción a las nuevas instituciones y por medio del ejemplo, sometiendo a las tribus salvajes. Para la formación de estos pueblos nuevos, generalmente se escogían indios tlaxcaltecas. Estos pueblos debían ser dotados de tierra, agua y montes. Si los pueblos de indios tenían menos de 80 casas, nombraban cada año un alcalde y un regidor, y 2 alcaldes y 2 regidores, si tenían más de ese número de casas. Esta elección anual debía hacerse en presencia del cura, y debían ser indios los ocupantes de los cargos. También existían las cajas de comunidad en los pueblos de indios, organizadas en beneficio de estos para hacer frente a gastos normales e imprevistos. Fue el equivalente a los pósitos de las ciudades españolas. Se notó el propósito de conservar las costumbres e inclinaciones naturales de los indígenas, ya que la organización de las cajas presupone la tendencia innata de en los indios hacia la comunidad. Las cajas de comunidad se deben a Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey de la Nueva España y después también virrey del Perú. Se inspiró para ello precisamente en la organización social de los incas, que reservaban una porción de tierra cultivable para el socorro de ancianos, enfermos, huérfanos y viudas. Los ingresos de las cajas procedían principalmente de ciertas tierras que en beneficio de la comunidad cultivaban por rotación las diversas familias y de la renta de aquellas otras que eran sobrantes. Otros pueblos obtenían también fondos por su industria con obrajes de paños, explotados comunalmente. La organización jurídica de la encomienda coadyuvó a la preservación de los calpullis y de las comunidades indígenas en general. La encomienda, más que ninguna otra institución jurídica, cumplió con el doble rol de la juridicidad del derecho español en América y de sometimiento por un lado y protección por otro. Fue un derecho concebido por merced real a los conquistadores destacados, para percibir y cobrar para sí los tributos de los indios que se les encomendaren. El indio encomendado, como hombre libre, pero vasallo, pagaba ese tributo debido al Estado, al encomendero, que por merced real recibía ese beneficio en compensación de los servicios prestados a la corona. El tributo se pagaba en especie, con el producto de sus tierras,
o en servicios personales y trabajo en los predios o minas de los encomenderos. La encomienda también significó obligaciones para los encomenderos, tanto en relación con la corona como con los indios encomendados. Respecto de estos, era atender a su cristianización y a protegerlos en sus personas y bienes. Un sistema así requería de la subsistencia de la comunidad indígena, ya que sin ella era simplemente impensable. El sistema de encomienda no destruyó la comunidad indígena, pese a todos los abusos de los encomenderos. De haber sido así, la encomienda hubiera también desaparecido. En parte al sistema de encomienda, la comunidad indígena en general, y los calpullis en especial, sobrevivieron en la Nueva España. Por regla general, todos los indios podían ser sujetos de encomienda, salvo los que expresamente eran exceptuados de ello. Un caso de excepción eran los tlaxcaltecas, los de los hospitales pueblos fundados por don Vasco de Quiroga, en Nueva España, y los de las reducciones guaraníes, de los jesuitas en el Paraguay, entre otros. Vasco de Quiroga fundó 2 institutos llamados hospitales, ambos con el nombre de Santa Fe, que tenían como objeto el desarrollo integral de sus miembros, fomentando la educación espiritual y manual, así como la cristianización de los indios, en un ambiente de pleno desenvolvimiento de sus prácticas comunitarias, con un estilo de propiedad colectiva acorde a su socialidad. Los indios veían a Vasco de Quiroga como un padre y tuvo dificultades con los encomenderos y pobladores españoles, que siempre amenazaron con la invasión de las propiedades comunales de sus hospitales pueblos de Santa Fe. El primer hospital pueblo lo estableció en la Ciudad de México, el segundo en Michoacán, y su modelo de reducción indígena estuvo inspirado en la utopía de Tomás Moro. Estos hospitales pueblos y reducciones enriquecieron de manera notable la experiencia comunal indígena en algunas regiones de nuestra América y, en modo muy importante, ayudaron a la conservación de muchos valores de los pueblos indios que aún se preservan. Las audiencias fueron en la realidad de la vida política y administrativa los organismos más importantes y calificados del Estado español en América. Las reales audiencias de Indias se encontraban inspiradas y en lo fundamental son calca de las reales audiencias y cancillerías de España. Las audiencias indianas tenían facultades mucho más amplias que las audiencias peninsulares, además de la función judicial que se les tenía encomendada como propia, eran cuerpo consultivo de gobierno y en materia administrativa formaban junto con otros funcionarios el Acuerdo General de Hacienda, que se reunía cuando había que hacer gastos extraordinarios con dinero de las arcas reales. Entre las más importantes funciones de las audiencias indianas, distintas de las españolas de la península, está la de conocer de los juicios de residencia formados contra funcionarios que no fueron virreyes, gobernador u oidores. También nombraban jueces pesquisadores en causas graves. Concedían ejecuciones en caso de que las justicias locales fueran omisas en cumplir con su deber. Cuidaban de la instrucción,
y buen tratamiento corporal y espiritual de los indios, de oficio y no solo a petición de parte. Conocían de causas relativas a diezmos, real patronato, retención de bulas y usurpación de jurisdicción real. Revisaban y aprobaban las ordenanzas que se dieran en las poblaciones, daban las leyes que se consideraran necesarias para el buen gobierno de la tierra, y conocían de las apelaciones que se interpusieran contra actos de los virreyes, escuchando judicialmente a los interesados y confirmando, revocando o modificando sus autos y decretos. Existían tres tipos de audiencias. Las primeras se llamaban virreinales y se establecieron en las capitales de virreinatos, presididas por el virrey. Las audiencias pretoriales, que eran radicadas en ciudad metropolitana de una capitanía general, estando al frente de ellas un capitán general y gobernador. Y las terceras eran las audiencias subordinadas. La jerarquía enunciada tuvo un valor más de nombre que de efectividad. Judicialmente, se respetó ese orden jerárquico en el orden político y gubernativo. Cada audiencia era independiente respecto de su superior en jerarquía. La primera audiencia se estableció en Santo Domingo, de la Española, en 1511. En Nueva España funcionaron dos: la de México, creada en 1527, de carácter virreinal, y la de Nueva Galicia, de 1548, subordinada con residencia primero en Compostela y después en Guadalajara. La Audiencia de México conocía de las apelaciones que se interponían contra actos de virreyes, escuchando judicialmente a los interesados y confirmando, revocando o moderando sus autos y decretos. Si los virreyes no se conformaban con lo resuelto por la audiencia, se ejecutaba provisionalmente lo por él mandatado, remitiendo los autos para el Consejo de Indias, para su resolución final. Existía un auto proveído por la Audiencia de México, conocido como haga su diligencia, que se consideraba antecedente de nuestro actual juicio de amparo. La audiencia como cuerpo colegiado de gobierno, preponderantemente de orden judicial, no podía atender con prontitud y plena eficacia las cuestiones cada vez más complejas de gobierno relativas a la Nueva España. Por esta razón, la corona determinó dar de manera preponderante las funciones de gobierno a un solo hombre, y es así que se crea el virreinato. El 17 de abril de 1535, Carlos V firmó 3 provisiones o títulos en favor de Antonio de Mendoza. En una lo nombró virrey de la Nueva España y en otra representante directo del rey, de su real persona. También lo nombró presidente de la Audiencia de México. De esta forma, cesó en sus funciones al obispo de Santo Domingo, Sebastián Ramírez, de Fuenleal. De esta forma, se convirtió en una audiencia virreinal, y en la tercera provisión le dio el título y cargo de capitán general. En esa misma fecha, la corona libró otra cédula dirigida a los oidores de México, donde definía las facultades virreinales y les ordenaba que en las cuestiones de gobierno que el virrey les quisiera comunicar, lo aconsejaran y ayudaran como más conviniera,
para el bien de la tierra. En su carácter de virrey, quedó investido en los mismos poderes que el mismo rey tenía. Con el tiempo, las atribuciones virreinales se fueron restringiendo paulatinamente, ya que siempre representaron a la persona del rey, y con tal representación era la primera figura del reino, cuyo gobierno tenían a su cargo. Con amplios poderes de gobernación, capitanía general, presidencia de la audiencia, superintendencia de la Real Hacienda y vicepatronato de la Iglesia. Las restricciones a las atribuciones de los virreyes vinieron en épocas ya tardías del virreinato, sobre todo con la creación de los intendentes en 1786, que eran funcionarios nombrados directamente por la corona, con facultades administrativas, militares y hacendarias. Los virreyes tenían como orden especial una función considerada principal: la cristianización y buen tratamiento de los indios. Pero también tenían funciones administrativas, como las de la beneficencia pública, que impulsaron directamente con varias obras en beneficio de la colectividad, coadyuvando con fundaciones para particulares que tenían ese mismo objeto. Así, varios hospitales famosos fueron fundados durante el período novohispano, como el de la Purísima Concepción o el Hospital de Jesús, fundado por el mismo Hernán Cortés. Entre las obras públicas, también tenemos el alumbrado de ciudades y pueblos, la obra de desagüe del Valle de México, de gran magnitud y muy importante. También la construcción de drenajes y el empedrado de las calles. Era especial la preocupación a la educación de los niños. Por ende, el virrey Antonio de Mendoza fundó, siguiendo las disposiciones del rey Carlos V, el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, para los hijos pequeños de los indios, principalmente caciques. También durante el virreinato se establecieron en la Nueva España varias instituciones educativas de gran importancia, como la Real y Pontificia Universidad de México y el Colegio de San Pablo, así como el Colegio de San Ildefonso. Dos preocupaciones de la administración pública virreinal existían. En primer lugar, obtener la mayor baratura para la fácil subsistencia de las clases menesterosas, y nunca aumentar los provechos de la capitalista. También los virreyes tenían a su cargo vigilar y fomentar la buena administración de la Real Hacienda, teniendo la superintendencia de la Real Hacienda. Según la ordenanza de los intendentes, los ingresos de la tesorería se dividían en tres grupos: los compuestos por la masa común, destinados a cubrir las cargas del gobierno; los particulares, que aunque pertenecían al rey, estaban destinados a un fin particular; y los ajenos por su origen y objeto, que solo entraban a la tesorería por dispensárseles especial protección. También los virreyes tenían la obligación de cuidar los intereses económicos de la Nueva España y fomentaban las industrias no impedidas por la conveniencia de la metrópoli. La principal industria era la minería, y los virreyes reglamentaban y distribuían el trabajo de las minas, distribuyendo el mercurio, reconociendo, restringiendo o negando de acuerdo a la ley el derecho del superficiario a los minerales del suelo. También contaban con facultades legislativas y dar ordenanzas de buen gobierno en lo relativo a su administración. También tenían funciones judiciales, entre ellas el amparo colonial.